Y eso es lo que estaba esperando. Gracias, Mafe. Bueno, un saludo para todos. Bienvenidos a este primer conversatorio Candado y Cruz de la Vicepresidencia de Formación del partido. Voy a explicarles muy brevemente por qué surgió esta iniciativa. Esta iniciativa surgió y el nombre de Candado y Cruz es un texto que escribió José Osorio del estado Barinas sobre la experiencia de la cárcel. Entonces voy a leer el texto porque es lo que enmarca que nosotros estamos acá la tarde de hoy. Candado y Cruz, escrito por José Osorio. Pasar de una noche caliente a una madrugada fría en el descanso nocturno de Yare es lo normal, aparte de pasar número o de las requisas en la madrugada. Cuando oigo el tintineo de las llaves, el paso apresurado del custodio, así como los gritos llamando a formación a las 5 de la mañana, a pesar de estar despierto desde hace horas, se profundiza mi absurda realidad. Estoy preso, preso inocente, y sin saber la triste realidad de la cual será el final de esta tragedia. Rejas por todos lados, puertas enrejadas con sus cerrojos, pesadas puertas de las celdas con sus cerrojos. Pero lo que realmente entristece mi corazón es el abrir y el cerrar de los candados. Las cárceles en general y los candados en particular constituyen la desconexión con el mundo exterior. Y entonces en nuestro interior aparecen las nubes negras del desconsuelo, la tristeza y la amargura, el desaliento, no saber nada de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros amigos, seres queridos, en fin, del mundo. Es sentirse como una hoja arrastrada por el río, sin rumbo fijo, sin saber a dónde irá. Pero entonces aparece una luz, una esperanza, y es que a través de la oración aparece la cruz con su carga de esperanza, de ilusión y de fortaleza. La conexión entre el candado y la cruz la logramos con la intercesión de la Santísima Madre de Dios, Madre nuestra, que nos abre sus brazos y derrama sobre nosotros bendiciones y gracias. Nos limpia la mente y nos da la fuerza para que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu soporten la prisión. Por eso todas las noches, cuando nos acercamos a Dios rezando el Santo Rosario en nuestro grupo de oración, que nunca se nos olvide que Dios nos da las enseñanzas necesarias para salir al mundo fortalecidos y reincorporarnos a la sociedad a hacer el bien, para que sepan que Dios está aquí. Rezar y cantar, meditar, preparados para lo que el Señor tenga dispuesto que debamos hacer en esta segunda oportunidad. Es fuerte decir que vivimos el candado y la cruz, pero ¿es que acaso no es fuerte lo que estamos padeciendo? Cuando estemos solos, tristes, desanimados, recordemos, hermanos, que entre el candado y la cruz nos reencontramos con Dios y que el Santo Rosario a la Virgen es nuestra vida. Entonces, este texto tan bonito fue escrito por José Osorio en la cárcel de Yare el 31 de octubre de 2025. Fue inspiración para estas sesiones que vamos a tener. Sobre todo la frase que dice, salir al mundo fortalecidos y reincorporarnos a la sociedad para hacer el bien. Porque eso no es automático. Hay cruces que lamentablemente pueden aplastar y hay otras cruces que con la gracia de Dios pues nos hacen mejores. El día de hoy para hablar sobre esto, sobre cómo una experiencia tan dura como las que a ellas les tocó vivir, tengo el honor de presentar a dos mujeres extraordinarias que son vicepresidentes de formación en sus respectivos estados. Isaira Villamizar, la profe Isaira, ella es vicepresidente de formación y programas del estado Barinas. Fue detenida el 30 de agosto de 2025 del año pasado y fue excarcelada el 1 de febrero de 2026. Inicialmente estuvo en la sede del SEBIN en Barinas, pero el 25 de septiembre de 2025, 6 semanas después, fue trasladada al INOF en Los Teques, Estado Miranda.
Es jubilada, profesora jubilada, docente de educación media y profesora universitaria. Y también me acompaña mi querida Rita, vicepresidenta de formación del Estado Aragua. Fue arrestada el 1 de agosto de 2024, pocas horas después de la elección presidencial. Fue excarcelada el 28 de diciembre de ese mismo año y permaneció en la sede del CICPC de Maracay. Es trabajadora social y durante toda su vida y su trabajo político se ha dedicado fundamentalmente al área de desarrollo social y atención comunitaria. Actualmente se encuentra fuera del país porque cuando capturaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa, la involucraron en delitos de odio y de terrorismo. En tal sentido, sigue perseguida y no le ha salido la amnistía. Este conversatorio de Candado y Cruz tiene tres objetivos. El primero es compartir los testimonios de Rita y de Isaira. El segundo es que el compartir estos testimonios es una tarea de ir resguardando nuestra memoria histórica como partido y como país. Primero Justicia encuentra en el testimonio de cada uno de sus justicieros el mejor baluarte y el acervo moral que nos permite seguir adelante. Y también encontrar lecciones aprendidas, volver a esto que dice el texto, salir al mundo fortalecidos y reincorporarnos a la sociedad para hacer el bien. Entonces, para comenzar, la idea es que esto sea una conversación. La primera pregunta eh, es sobre la detención. Y lo que yo les quiero preguntar es, cuando recuerdan la detención, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó por sus mentes cuando ya se dan cuenta bueno, que están siendo secuestradas? No sé cuál de las dos, Isaira o Rita, la que quiera compartir primero, no sé. La profesora Isaira, que comience la profesora Isaira. Profe, cuéntenos. Bueno, cuando me di cuenta que ya era un hecho que estábamos secuestrados, pues lo primero que pasó por mi mente fue mi familia. A esa hora, yo hago un rosario que lo llamamos institucional porque todos los sábados a las 7:40 de la noche hacemos ese rosario en la entrada de la comunidad y yo hacía rosario todos los días en casas diferentes, pero los sábados era un sitio fijo y a esa hora empezaba mi esposo con un salmo. Yo le había dicho que como a las 3 de la tarde estaba de regreso y cada minuto que pasaba yo decía, ya va a ser la hora, se va a dar cuenta, ya debe estar preocupando, ya está preocupado, ya. Bueno, total que mi máxima preocupación era mi familia y luego que nos trasladaran directamente a una cárcel y nos torturaran. Esas fueron las dos cosas que estuvieron en mi mente y en paralelo la oración. No paré de rezar en el camino, no paré de rezar nunca. Fue un alivio cuando vi que se desviaron para Barinas y no para Caracas. Y después que llegamos al SEBIN, pues no hacía otra cosa que rezar con los compañeros. Era como un cine continuado, era un rezo continuado. Y los invité a ellos a que me acompañaran. Algunos no se sabían el rosario, Osorio sí se lo sabía. Pero igual los enseñé a responder y estuvimos rezando esa noche, toda la noche. Toda la noche estuvimos rezando, rezando, rezando. Eso fueron vamos a decir, los primeros sentimientos de los primeros segundos de esos 13.900.000 segundos que pasamos allá, de que pasamos detenidos. Fue eso, pues mi madre está anciana, muy lúcida, pero muy enferma. Depende sentimentalmente, vamos a decirlo así, mucho de mí y yo sabía que ella también tenía que estar sospechando que algo me había pasado. Así Gracias, que Isaira. La pues, familia. en primer Buenísimo. lugar, Gracias, Isaira. Rita, cuéntanos, cuando a ti te van a buscar, es a los pocos días de la elección, me acuerdo que en ese momento, bueno, para todos los justicieros era muy complejo porque las noticias que llegaban era que sí, que se estaban llevando a quienes habían sido pilares en la defensa del voto. Exactamente. En mi caso llegaron a mi apartamento cerca de la medianoche del día 1 de agosto.
teníamos pocos días. De hecho, hasta el 29, el lunes 29 de agosto, yo fui la responsable de la recolecta de actas en el municipio de Santiago Mariño. Y que no lo conocen, el municipio de Santiago Mariño es el segundo municipio más grande del estado de Aragua, con más electores, con más centros de votaciones, donde el segundo donde más tenemos actas después de Girardot. El trabajo, bueno, lo llevé a cabo con un grupo realmente responsable de 33 personas, conmigo 33, donde se recolectaron en las 5 parroquias de este municipio el 95.5% de las actas, que empezamos obviamente el domingo después del mediodía y lo terminamos el lunes a media mañana. Eso fue, digamos que haber hecho este trabajo, que en ese municipio nunca se habían recolectado el 95.5% de las actas, donde pudimos declarar que el 70% en ese momento más o menos teníamos a Edmundo González como ganador. Fue una cosa, una estocada demasiado dura para la que era alcaldesa de ese municipio, que es actualmente la gobernadora del estado de Aragua, porque ella ya tenía todas estas aspiraciones de llevar esas elecciones que fueran, como lo hicieron ellos, fraudulentas, para ella poder tener ese paso a la gobernación. Y pues yo hice el trabajo, que se viera, que se demostrara que el municipio de Santiago Mariño había votado en contra de ellos. Llegan a mi casa a 10 funcionarios encapuchados, con armas largas, una mezcla entre CICPC y SEBIN, reventando las puertas del edificio. Cuando llegan a mi apartamento, que nos damos cuenta, enseguida, por supuesto, vivo con mi hijo, toda mi familia, de alguna manera, gracias a Dios, vive fuera del país. Incluso tengo un hijo fuera del país, fuera de Venezuela, y yo vivo solo con mi chamo, pues el segundo, el menor de mis hijos. Y él se puso muy nervioso, traté de calmarlo, traté de borrar todos los chats que podían haber caído esa tarde, porque estábamos constantemente borrando los chats y tratando de calmar a mi hijo cuando estaban reventando la puerta. Por supuesto, cuando yo ya llego a la puerta y le digo, no hay necesidad, no los estaba escuchando, estaba con el aire acondicionado. ¿Qué desean? Usted sabe a qué venimos. Si no quiere que seguimos forzando la puerta, usted abra y colabore. Y fue la manera como yo lo hice. Le pregunté si tenían algún tipo de... Me dijeron que no, que era una orden que venía de Caracas, que la tenían online, que no tenían por qué confirmarme nada a mí, que por favor hiciera eso menos traumático. Mi hijo estaba en una crisis de nervios y ellos se aprovechaban de eso, de mire cómo está el muchacho, véngase con nosotros, quédese quieta. Fue ahí donde le dije sí, que no había problema, que me dejaran cambiar, porque a esa hora estaba con una pijamita. Entonces, con las funcionarias femeninas me acompañaron al cuarto, al baño, y me cambié y me fui con ellos. ¿Qué fue lo más doloroso? Este, para empezar, dejar a mi hijo solo, con una crisis de nervios, llorando, tener que ir con ellos y entender pues que el miedo sí existe, porque indistintamente a todo el trabajo político, social, me cerraron un programa de radio en una oportunidad, justamente por hacerle oposición siempre al gobierno. Había tenido algunos altercados con otro alcalde de ese municipio también chavista. A pesar de todas esas cositas, nunca tuve miedo, nunca. En la radio recuerdo que mi programa estaba top en ese momento, y la directora de la radio me dice, Rita, me llamaron de la alcaldía, este, del despacho del alcalde Alberto Mora. Y yo sí, que si no le bajas dos, te van a mandar a cerrar el programa. Y yo le dije, me hago cargo, porque siempre he sido una persona que me hago responsable de lo que digo, de lo que hago, y eso es lo que justamente siempre le he enseñado a mis hijos. Y bueno, sí sucedió, no le bajé, seguí con mi programa, con la atención en las parroquias al ciudadano, haciendo las respectivas denuncias, y bueno, me cerraron el programa. Me disculpan, tengo un poquito de catarro. Y bueno, pero sí, después de toda esa lucha, de todo ese trabajo que yo he dado, sí, en el momento que me llevan a estos funcionarios, habían 4 furgonetas fuera de mi casa para trasladar a esa terrorista que le habían mandado a solicitar desde Caracas. Cuando bajé, vi
todo el despliegue de las camionetas entre Sevince y CPC, vi bien a los funcionarios encapuchados con las armas largas, debo reconocer que sí sentí miedo y no me da pena decirlo. Sentí mucho miedo por haber dejado a mi hijo y por lo que me esperaba. Ya suponía todo lo que me esperaba. Sí. Eh, y esa sensación de miedo, pues, una de las cosas que uno escucha en personas que han pasado por esto es que las primeras horas son las más difíciles, ¿no? Son las horas como de recentrarse, de entender qué es lo que está pasando. ¿Qué recuerdan ustedes de esas primeras horas o de esos primeros días, bueno, de esta nueva realidad que estaban viviendo, profe? Bueno, yo lo que más recuerdo sigue siendo la angustia de mi familia. Nosotros estábamos desaparecidos y el solo imaginarme la tortura por la que estaba pasando mi familia, eso era algo que me angustiaba demasiado, me entristecía mucho. Y una noche, y eso jamás lo podré olvidar, una noche la gente se reunía, no nos informaban de eso, no sabíamos, pero yo lo presentía. El timbre del SEBIN sonaba muchas veces al día y yo me sobresaltaba demasiado porque además el timbre sonaba igualito al timbre de mi casa. Yo le decía a los compañeros, son nuestra familia, son nuestra familia. Y efectivamente eran ellos, se turnaban para tocar, porque ellos deambularon de centro de reclusión en centro de reclusión, de centro hospitalario en centro hospitalario, tratando de dar con nuestro paradero y nada. Bueno, entonces luego nos dimos cuenta de que las familias y los amigos se estaban reuniendo frente al SEBIN porque de alguna manera alguien los había orientado, les había hecho sentir que era allí donde estábamos. Entonces, estando allí, esa vamos a llamarla así, vigilia, oí un grito que fue desgarrador y que a mí me desgarró el alma. Mi mamá muy enferma, muy viejita, la oí cuando gritó, Isaira, te amo. Yo la escuché. Por supuesto que eso me quebró demasiado, eso es algo que nunca voy a olvidar. Yo no me imaginaba que mi pobre madre estuviera por allí, no creí que la llevaran, pero me imagino su insistencia en hacerme sentir su cercanía, su amor, y estaba allí. Eso es lo que más recuerdo. También, bueno, los rezos, porque cuando a nosotros nos separan, después que nos presentaron, nosotros estábamos los cinco, los cuatro hombres y yo durmiendo en un mismo espacio. Y ahí yo lo rezaba y rezaba con ellos y rezaba y rezaba. Luego que nos separan, a mí me dejan sola en un cuarto y ellos los mandan al fondo a un calabozo y yo seguía rezando. Un día recé 1000 San Miguel Arcángel, como 6 horas, estimo yo que duré haciendo esas 1000 oraciones. Pero en las noches yo oía un murmullo y tuve curiosidad. Una noche de esa entró un custodio, me tocó la puerta y yo le pregunté qué murmullo, qué oía yo. Y me dijo, no, allá dicen que, no, es que la profesora nos manda a rezar. Y eso, pues en ese momento yo me llené de gozo porque me di cuenta que ellos habían quedado con la herencia de rezar todos los días y todas las noches hacían el rosario. Con esa costumbre nos fuimos a cada uno al sitio que nos llevaron. Desde aquí, desde el SEBIN Barinas, ya habíamos hecho una promesa para cuando saliéramos libres, siempre creyendo por el protocolo de engaños que ellos usan, siempre creyendo y porque éramos inocentes, que ya mañana o pasado salíamos y ya teníamos nuestra promesa hecha y cómo la íbamos a cumplir apenas salieran. Esas son las cosas que más recuerdo. Hay otras, pero básicamente de esos primeros momentos, esas son las que se me grabaron en el corazón. Gracias, Isaira. Rita. Bueno, para mí o sea, todo el tiempo fue terrible, ¿no? Porque era como, cada día había
algo diferente. Pero ese algo diferente, desesperanzador, fue de verdad, la oración, el rosario, el que me mantuvo parada, el que no hizo que me enfermara. Pero las primeras horas fueron traumáticas porque, como les dije antes, yo dejé a mi hijo con una crisis de nervio, desesperado, arrodillado en el piso mientras a mí me llevaban y no saber de él, que le pudiera haber pasado algo. Claro, en el momento que yo abro la puerta, antes de abrir la puerta, yo le dije, pase lo que pase, después que yo abro la puerta, confía en tu mamá. Llamas a esta persona del partido y lo pones al tanto y después te vas de aquí. Trata de pedir ayuda y te vas de aquí. Dice, mamá, no, no te pueden llevar. Yo le dije, confía en mí, pero haz esto. Y bueno, después duré varios días, ninguno de ustedes, ni él, sabían de mí, ni yo de ustedes, porque ellos se negaban. Fue una captura ligada con cuerpos policiales entre Sevince y CPC. Fue muy difícil que supieran dónde estaba y mi tormento era eso. En lo desesperada que yo estaba, nunca falta Dios y había una persona que me dijo que le diera el número de mi hijo para saber solamente si estaba bien, que no le iba a decir dónde yo estaba ni nada para no tener problemas, pero para saber si él estaba bien. Y ustedes han de creer que con tantas cosas que sentía y tanto miedo no recordaba el número de mi hijo. A mí me lo hicieron muy traumático porque me llevaron 7 días consecutivos, no sé si se acuerdan, al Palacio de Justicia y me devolvían y nunca me daban respuesta, nunca, simplemente no se podía hacer la telemática porque era centrado en Caracas, yo estaba en Aragua y me devolvían y mientras eso sucedía así, por supuesto, no podían decir dónde yo estaba, no podían decir nada para, bueno, porque era la manera de actuar de ellos, del régimen, el psicoterror. Pero las primeras horas, lo más traumático para mí, no solamente el miedo, sino no saber de mi hijo realmente. Y a pesar, pues, de que tengo 2 hijos, era él el que estaba vulnerable a todo lo que estaba pasando, porque era el que estaba en el país, pues, en Venezuela. Claro. Y a medida que el cautiverio se va extendiendo en el tiempo, ¿cuál dirían ustedes que es el aspecto más duro de estar privado de libertad? ¿Qué es lo más desafiante cuando ya, bueno, cuando ya la cárcel es una realidad ineludible, ¿no? En la vida. La incomunicación, el no poder hablar con tu familia, con tu madre, con tu esposo, con tus hijos, el saber lo que sufren ellos por no poder comunicarse con uno, decirle unas palabras. Yo creo que para todas nosotras y nosotros, eso debe ser lo más duro, la incomunicación, el aislamiento. Y como dice en el caso mío, igualito, igualito como Osorio, su escrito refleja lo que yo sentí. Cuando ya era una realidad que ya estaba en el INOF, una cosa que fue terrible para mí fue cuando me cerraron la puerta durante las primeras semanas de aislamiento, porque aquí en Barinas estuve aislada, pero allá también tuve unas semanas aisladas. ¿Cómo es el Pero allá, aislamiento? ¿Cómo funciona? O bueno, sea, tú no sales, tú no sales, tú no tienes acceso a ver a nadie, no tienes acceso estás a solo. llamar, a nada, la comida te la traen, no puedes ir a buscar comida ni nada. Y ese, ese momento, cuando te pasan el número, ellos lo llaman el número, o sea, cuando lo cuentan a uno, la revista, ellos dicen número, número, es la hora del número. Entonces, cuando ellos pasan el número, cuando pasaban el número, y, ajá, bueno, abrían y lo contaban a uno mismo se autonumeraba, y cuando se iban, aquel horrible chasquido del candado, ¡ta, ta! O sea, ahí tú, ese era el otro momento de temor. O sea, tú ahí tomabas conciencia de que estabas realmente presa a merced de ellos, corriendo un peligro de que, imagínate,
tantas celdas en las mismas condiciones, pasa algo y yo no sé a quién le van a abrir primero. Aquí cuando estábamos en Barina el día anterior al traslado, nosotros no nos enteramos del traslado, sino en el momento en que nos estaban trasladando prácticamente. El día anterior hubo un temblor fuerte y la puerta mía no estaba asegurada con candado, pero yo no me aguanté las ganas de salir porque yo sabía que la puerta de mis compañeros era una reja, era un calabozo enrejado con candado y eso me aterró. Así que yo salí inmediatamente, me vieron por las cámaras y vinieron a, a obligarme a que me guardara y yo solamente dije, está temblando, ¿y quién le va a abrir a los compañeros si pasa algo? Pero no se preocupe que allá hay un custodio al frente de ellos, pero ¿tiene llave de los candados? Sí, con llave de los candados. Bueno, ahí me tranquilicé. Entonces, los candados, esos horrorosos candados, el sonido de cuando se alejan ellos y de que te dejan allí como a la intemperie, como desvalido, ese es otro recuerdo que antes de salir del aislamiento, de alguna manera, pues a mí también me marcó. Gracias, profe. Rita. Vuélveme a hacer la pregunta, Paola. Disculpa, me concentré Sí, mucho en lo que decía la no, profesora. la pregunta es, pasan los primeros días, ya es una realidad que la cárcel se extiende, ¿y qué crees que es lo más duro, ¿no? Ya cuando es una realidad la cárcel. Bueno, yo tuve un consejo de verdad de una persona, yo lloraba mucho, yo lloraba, lloraba, no comía, duré 7 días sin comer, 7 días sin bañarme, porque justamente me llevaban al palacio, me regresaban, entonces tenía que ir siempre con la misma ropa. Yo soy una persona que me baña hasta 2 veces al día y cuando menos una, entonces ya por ahí 7 días sin bañarme, 7 días sin comer. Yo lloraba muchísimo y rezaba de rodillas, oraba de rodillas, le suplicaba a Dios que por favor que eso terminara pronto. Pero una persona y me dijo, que tratara más que de resistirme, de entender y de llevarlo, porque mientras más me resistía, más me dolía. Entonces, cuando por fin llegó a la séptima audiencia, o sea, a ir al Palacio de Justicia y que me digan que quedo por 45 días arrestada por averiguaciones, que bueno, todos sabemos que esos 45 días se vuelven 2 y 3 meses. Yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿cómo voy a aguantar yo todo esto? Entonces me acordé de ese consejo que me dieron, que no me resistiera tanto, o sea, que no es que aceptara esto y presa y no pasa nada, pero que no me resistiera tanto y que me entregué, entonces me entregué aún más a la oración. Y sí, Paola, te puedo decir que yo tenía una fe inmensa, lo mismo que dijo Juan Pablo, yo hablando con él cuando él salió, fue lo mismo, yo soy una persona católica, de ir a misa todos los domingos, de confesarme, de comulgar, de tener fe, y así he enseñado a mis hijos, pero realmente conocí una fe verdadera, una fe que sale del alma, del corazón en esos momentos. Y yo me dediqué fue a la oración, rezaba el rosario, ya cuando se me pudo dar la primera visita de mi hijo conociéndome me llevó mi rosario, me lo permitieron que lo pasara porque no era de metal, sino de esos rosarios como plástico fluorescente de cordoncito, ¿saben? Me lo permitieron porque no era nada de metal y rezaba el rosario, oraba mucho, me entregué mucho a la oración. Luego sucede que una vez me preguntan, usted es profesional, ¿verdad? Uno de los custodios. Yo le digo, sí, ¿por qué? ¿Cuál es su profesión? Aparte de ser política, bueno, yo soy administradora de empresa y política para el país y para los venezolanos, pero para el bolsillo y la cartera trabajo en el departamento administrativo de una empresa. ¿Usted será que nos puede ayudar a archivar unas carpetas? Y entonces dije, no te resistas, entrégate. Y era la manera como yo pudiera estar algunas horas, algún rato fuera de un calabozo, ayudándolos a acomodar una oficina, hice un trabajo invaluable porque después ellos me lo reconocieron cuando me iba y ahora quién nos va a administrar los archivos, las carpetas.
Y bueno, tuve el caso, la parte fuerte de hacer esto, me entretenía y salía del calabozo, pero la parte fuerte era ver mi propia carpeta y cuando estaba leer mi expediente y leer todas las cosas que decía allí, yo decía, no me lo merezco. O sea, fue muy traumático poder leer yo misma mi expediente, porque ellos en principio me ponen incitación al odio, terrorismo y tráfico de documentos. Todos sabemos que trabajar con actas electorales en un proceso no es ilegal. Después, a medida cuando subí después de los 45 días, eso me lo habían quitado y solamente me quedaba incitación al odio y terrorismo. Y yo le decía a las compañeras, por decir de celda, a las compañeras, yo decía, yo nunca le compré a mis hijos fosforitos. Les tenía mucho miedo porque escuchaba de niños que se quemaban, el ruido, siempre hemos tenido perritos y eso les molestaba. Entonces, una persona que nunca le compró a sus hijos ni siquiera en Navidad un fosforito, lo máximo que le compraba eran las estrellitas de Bengala, y hoy ser terrorista para ellos, ser una persona que incita al odio, no me cabía en la cabeza. Y entonces ahí entendimos, o entendí yo junto con mi familia, que ellos son malos, pero conocimos la verdadera realidad y que de hecho el gobierno, después de tantos años, post 28 de julio, fue la manera más terrible y horrible que se demostró lo malos que podían ser. Y bueno, Sí, conectando un poco con ese último comentario, un asunto que, bueno, que a mí me parece que es complejo, ¿no? De la realidad que nos ha tocado vivir, es comprender que existe el mal, ¿no? Para nosotros, bueno, hay personas que piensan distinto o que pueden tener otras visiones de la vida, pero cuando uno ve al mal a los ojos y padece el mal real, eso tiene un efecto en el alma, ¿no? Es la experiencia personalísima del mal. Eh, ¿Cómo creen ustedes que les ha cambiado esa experiencia, ¿no? Poder haber, o si de repente piensan que no pueden no estar de acuerdo con mi reflexión, ¿no? Conmigo y no está el mal, ¿no? Pero ¿cómo creen ustedes que esa experiencia de mal les ha cambiado, sí, les ha moldeado el alma o les ha afectado? Bueno, en mi caso yo siempre supe que el mal existía, porque sé que el bien existe. Ujú. Y en contraparte, pues existe el mal y además lo vivíamos desde afuera todos los días. Todos los días nos enterábamos de la cantidad de atrocidades que son capaces de cometer con el mayor cinismo los funcionarios de este régimen, incluyendo, por supuesto, lo que hacían los organismos de seguridad. Además que ya tenía paisanos presos, casi vecinos míos, uno de ellos que apenas llegó fue torturado, fracturado, etcétera. Todo eso ya yo lo conocía. Yo siempre el mal he tratado de combatirlo desde como lo puede hacer uno, el católico, desde la espiritualidad, desde la oración. Una de las cosas que hice una vez que salí del aislamiento, que hice corriendo, fue ir a la iglesia, porque yo el también. INOF es una iglesia muy bella, porque no fue diseñado eso como cárcel y fue manejado por unas monjitas. Entonces, la infraestructura es realmente bonita y está es la única iglesia de cárcel que tiene el Santísimo Sacramento. Entonces yo corrí para mi iglesia allá. Yo aquí en Barina, yo soy subcoordinadora del Consejo Pastoral de mi iglesia y soy miembro de Cáritas de mi iglesia y soy la animadora de la comunidad eclesial de base de mi urbanización. De manera que yo iba bastante fortalecida en la fe. Y allá en la iglesia llegué a presentarme, a ponerme a la orden inmediatamente. No me permitieron hacer más de lo que yo quería porque ya habían cambiado las condiciones. Antes, una manera de pagar, yo nunca hice nada por pagar años, ni me descontaran pena, ni nada. Todo lo que hice lo hice porque
en el caso de la iglesia porque me nacía, porque me hacía feliz, pero en todas las demás cosas es porque fue la manera como yo conseguí de afrontar esa durísima realidad que estaba viviendo. Así que yo apenas salí del aislamiento, me enteré de las oportunidades que se ofrecían allí y yo me faltaba tiempo del tiempo que me lo permitían para ocuparme, ¿verdad? Allí el INSE acababa de abrir un convenio y entonces yo me inscribí en un curso de una materia que no me gustaba mucho, pero me inscribí, estaba loca por hacer un curso de guitarra y no conseguía la guitarra, nunca había cupo hasta que al fin hubo el cupo, porque ya funciona el sistema de orquesta y me metí en la guitarra con el sistema de orquesta. En diciembre hubo un teatro y entonces pasaron las de cultura preguntando y yo quise participar, hice teatro, actué, después pasaron diciendo quién quiere cantar y a mí me gusta mucho cantar, ya no canto tan bonito, pero me sigue gustando, así que me inscribí en el curso de canto, en el ratico libre que tenía aquí, que no me coincidía con aquel, pues yo hacía todas esas cosas, me preguntaron que si podía dar curso y yo dije que sí, y había un curso que me y gramática, algo así, ¿verdad? Y yo dije que sí, que como no, entonces empecé a preparar yo misma, tenía que diseñar los contenidos, yo lo hice, consulté en la precaria biblioteca que hay allá, pero hay una biblioteca y con los conocimientos que uno tiene, me puse a diseñar el contenido de mi materia y a prepararme y eso, pero finalmente yo tuve que retirarme porque me pusieron entre la espada y la pared. O daba ese curso más otro curso para lo cual tenía que retirarme de lo que más amaba hacer, que era después de la iglesia, que era la guitarra. Y yo dije que en este momento yo no me iba a retirar de la guitarra, entonces me dijeron, bueno, que quedaba para auxiliar, ¿verdad? Para auxiliar y que no sé qué estoy viendo aquí, hay un texto que se atraviesa, no sé si No, fue que me salí o ya lo qué. quitamos. No, no, aquí ¿Me está, aquí oyen? está. Sí, te estamos escuchando perfecto. Entonces, yo dije que no, que yo de la guitarra no me quería salir y el curso, como estaba avanzado, el curso que estaba haciendo, entonces me dijeron, bueno, quedas como auxiliar y cuando empiecen los nuevos cursos, entonces ahí sí trabajas con eso y escoges otra materia. Quedamos en eso. Eh, lo Qué cierto es que el próximo curso empezaba ahorita en febrero, marzo, pero gracias a mi Dios, bueno, me gustaba mucho ayudar y participar, pero no me dieron chance. Entonces, bueno, total que yo en todas esas cosas me metía y ahí conocí mucha gente, sobre todo presas comunes, que eran las que más participaban en todas esas áreas. Y yo las llegué a conocer muchísimo y me gustaba mucho hablar con ellas y trabajar con ellas. Eh, en clase pues hacía equipos con ellas, eh, en la orquesta ellas me ayudaban porque eran más aventajadas que yo y, y bueno, ahí fui conociendo mucha gente y fui enterándome de las razones de ellas, de porque estaban allí las presas comunes y descubrí allí la microsociedad que me imagino que después en la próxima intervención me gustaría comentar sobre esa microsociedad que yo de conocí la en la cárcel. cárcel. Muy Ujú. bien. Rita, el tema del mal, ¿cómo Sí. cómo lo experimentaste? Bueno, yo te puedo decir que no es fácil. Hoy a 20 meses de haber sucedido esa parte de mi vida, porque yo siempre decía que yo en mi vida lo había experimentado todo, menos la cárcel, y que obviamente nunca lo iba a experimentar, porque soy una persona muy legal, no he tenido nunca ni siquiera una multa de carro, y así enseñé a mis hijos y así actuaba yo en la sociedad. Y bueno, fíjate que Dios me mandó a que conociera la cárcel y que no se puede decir que eso nunca iba a poder pasar, claro, de manera inocente, ¿no? Que es la única parte
que me da orgullo, pues que puedo decir que fue por mi país, por mi municipio, por mi estado, por mi país. Yo todavía sí estoy muy traumada. Yo no tuve la oportunidad de disfrutar mi libertad en Venezuela porque a los pocos meses sucede lo de nuestro líder nacional, Juan Pablo Guanipa, y por cuestiones de telefonía, ellos me vuelven a buscar. Telefonía de que a lo mejor Juan Pablo y yo en alguna oportunidad hablamos, nos cambiamos algún WhatsApp, algún mensaje, y obviamente dirán, pero es que Juan Pablo llamó y le escribió a mucha gente, no solamente a Rita. Pero cuando ponen el registro y hacen esta telefonía, Rita era alguien que acababa de salir en libertad con un expediente de incitación al odio y terrorismo, y pues vamos a volver a buscar a Rita y vamos a involucrarla en el caso de pronto de Juan Pablo, porque esa era la orden de la actual gobernadora del estado de Aragua, pues que yo no tenía que haber salido, que mi libertad no era negociable, que yo me tenía que mantener allí, y me vuelven a buscar. Y fue una parte muy traumática porque si bien que 5 meses de cárcel fueron traumáticos, la manera como me buscaron, como reventaron mis puertas, como dejé a mi hijo ese viernes 23 de mayo, donde en el estado de Aragua, todo el país estaba desplegado, todos los cuerpos policiales, porque venían las elecciones de ellos regionales, me tocó escapar. Me tocó escapar y fue también muy traumático la manera como tuve que salir de Maracay, esconderme, esperar unos días hasta que cesaran todas estas alcabalas que tenían por lo de las elecciones y poder pasar de manera traumática de mi país Venezuela al otro país vía, como se dice en criollito, monte y culebra, pues por la montaña, donde está la guerrilla, donde se ven muchas cosas negativas, donde tienes que pagar mucho dinero, pero todo se da la libertad. Y bueno, después de eso, ir a otro país para no permanecer en Colombia, porque tampoco es muy seguro para los que somos perseguidos políticos mantenernos ahí en Colombia. Entonces, todas esas cosas me han afectado mucho, fueron una tras de la otra. Eh, Le he pedido mucho a Papá Dios para superar todas estas cosas, para no sentir rencor, pero no les quiero negar, Paola, tú me conoces y muchos que están conectados del estado de Aragua me conocen, sabe lo bondadosa, la persona que soy yo, pero todavía me cuesta mucho perdonar tanto daño. Es como que sigo aferrada a Dios, eh, pero por mí y por todas las personas y la profesora y todos los que han pasado por eso, cada preso político tiene su historia, pero uno hace mucha empatía porque uno lo pasó y creo que no, creo que es imperdonable todo lo que ellos han hecho. Es imperdonable. Se lo dejo en manos de Dios y pido que mi alma sane. Voy los domingos a misa, me confieso, comulgo, pero necesito todavía mucho más porque de mi parte, dentro de mi alma, o sea, sufrir. Salí padeciendo de la vista, salí padeciendo de las piernas, salí padeciendo de algunas cosas que me afectaron de salud, pero esto, o sea, cambio, quedarme con todas las patologías físicas, pero superar la mental. Y creo que hasta que no se supere, o por lo menos se quede como un trauma que se vivió y como experiencia, pero no me den esos bajones, considero que ellos no tienen mi perdón. Y como tal católica y entregada, sé que no debo sentir rencor, pero esa es la parte más mala que me ha tocado vivir y porque después de todos los traumas, para mí lo más difícil es no estar en Venezuela. Claro. Para mí lo Gracias. más traumático es no estar en mi país porque toda mi familia estaba afuera. Mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, toda mi familia, incluso el papá de mis hijos, la familia de mis hijos. Yo era la única que me quedaba en Venezuela porque yo sentía que nosotros lo íbamos a lograr ese 28 de julio.
era la parte más esperanzadora y nos entregamos tanto a que íbamos a ganar, a que íbamos a cobrar. Y resulta que salgo en libertad, estoy tratando de reponerme, tengo que alejarme, tengo que salir del país. Y eso también ha sido muy difícil y por eso es que de pronto siento que no he podido superar porque estoy lejos de donde yo quiero estar. Y todos me dicen, sé agradecida, estás en libertad, no estás presa nuevamente, pero entre el agradecimiento siento ese rencor y esa molestia por tener que estar donde no quiero estar. No sé si esa es la parte más mala o más negativa de todo esto. Gracias por compartir, Rita. La verdad es que valoramos mucho de las dos que, bueno, que abran su corazón a compartir esta experiencia y lo único que queremos es que esto traiga lecciones que queden grabadas en, bueno, en nuestra alma personal y también en nuestra alma como organización. Pasemos entonces al momento en que salen en libertad. Y quisiera preguntarles, ya tenemos que ir cerrando porque estamos llegando a la hora, preguntarles dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué creen que es lo más desafiante al momento de salir en libertad, ¿no? De reencontrarse con los suyos, de volver al mundo, ¿no? Y luego, ¿qué lecciones creen que pueden compartir con nosotros, ¿no? Sobre lo vivido. Sobre todo porque hay un asunto que, bueno, adelanto juicio, ¿no? Sobre, u opinión sobre esto. Una de las cosas que a mí me parece que es admirable de ambos casos es que supieron llevar la carga del momento con mucha madurez espiritual y humana, y luego al momento de enfrentarse a la realidad, ¿no? Como al salir, en tu caso, Rita, que te tuviste que ir o tal, eh, yo tuve la oportunidad de hablar con ustedes cuando salieron. Y eran personas que uno hablaba y se respiraba paz, ¿no? O sea, se respiraba, bueno, alegría, pero no sé, qué lecciones pueden, eso, qué fue lo más difícil de la reinserción y qué lecciones pueden compartir con nosotros. Bueno, lo más desafiante en el caso mío, después de salir, fue regresar a la vida que yo llevaba porque me conseguí con una situación muy triste en mi familia, además del miedo increíble que tienen, sobre todo mi esposo y mi mamá. Y es que mi madrecita, después de una semana de mucha felicidad, de muchas misas, de en acción de gracia, de mucho testimonio, de muchas visitas, de muchos regalos, a la semana me percato que mi mamá no está bien y efectivamente le dio un mal y cuando la llevamos y ese mismo día la llevamos al médico y el médico nos dijo, si no la hubieran traído, nos dijo al siguiente día, si no la hubieran traído hoy, tal vez no les hubiera amanecido. De manera que desde ese día hasta hace aproximadamente casi un mes, yo me ocupé mucho de cuidar a mi mamá porque mi hermana trabaja y de no hacerla sufrir con mis salidas y mis cosas y prácticamente lo poco que podía hacer lo hacía por esta vía. Pero en paralelo, un hermano mío, hermanito mío, yo creo que también por causa de mi misma situación a él se le desarrolló un tumor en el páncreas horrible y en paralelo yo en la cárcel y el grave tenían que operarlo y no podían porque sus valores estaban muy alterados y mi mamá enferma. Bueno, al salir a mi hermano ya lo habían internado, estaban por operarlo, no sabíamos qué iba a pasar con su vida. Entonces, en medio de esas circunstancias, para mí fue difícil, no porque por otra razón, sino por la situación familiar, pues fue difícil reincorporarme. Ya mi mamá
ya tiene casi un mes, muy bien. Mi hermano estuvo 3 semanas en terapia intensiva, ya está muy bien. Yo estoy en terapia gracias al partido, con una psicóloga que me ha ayudado muchísimo. Siento que mi familia, especialmente mi esposo, necesita mucha ayuda. Me ha costado que la acepte. Y, pero por encima de todo eso, ya yo estoy activando ya a través de estos medios, pero también en la calle. Ya asistimos, ya acompaño, ya voy a reuniones, ya vuelvo a dar las charlas que daba de doctrina de la iglesia, que la estaba dando el día que me agarraron. Tengo la suerte de que mi hijo, sobre todo uno de ellos, me acompaña patria o muerte con estas tareas políticas mías. Y bueno, eso digamos que hace el balance sobre las lecciones aprendidas. Yo tengo varias. Una, yo a veces lo digo echando broma, ¿verdad? Pero no es exactamente así. Cuando los vecinos, las amigas me dicen, y tú estabas en tal sitio y te vi en Facebook y te vi en Instagram, ay, pero tú no aprendes. Y yo les respondo así, echando broma, es que la cárcel no regenera. No, pero en realidad es que cuando hay fe, cuando uno está de la mano de Dios, la fe hace que no debilites tus convicciones cuando tú sabes que tus convicciones se corresponden con lo que Papá Dios quiere. Y si tú no tienes esas buenas convicciones, pero crees en Dios y estás de la mano de Dios, con toda seguridad que vas a cambiar para bien, vas a salir fortalecido o fortalecida y vas a salir para bien. La otra lección es que hay que sentir como propio el dolor de todo preso, no solamente preso político, porque yo conviví con muchos presos políticos, pero sobre todo con los presos comunes, que son seres humanos que merecen que se les respete su dignidad humana, que es un principio del partido, porque son hijos de Dios. Y antes de caer presa, por supuesto, yo veía los presos, ay, cúnchale, ay, pusieron preso fulano, ay, está preso fulano, ay, pero no, el dolor de que conocí esta realidad ya no es lo mismo. Así sea un preso que cae un solo día, a mí me duele demasiado y tengo como esa deuda pendiente conmigo de que las que se quedaron no he podido hacer nada por ellas, me mandan mensajes, ellas creen que yo soy como abogada, me dicen, ay, necesitamos un documento así, yo les hago el documento, pobrecita, pero sin fundamento así legal, salvo el lugar común, pues, y ellas pues se sienten muy agradecidas y yo le comentaba eso a la psicóloga y ella me dice, no, tus hijos hicieron una campaña épica por ti, porque así fue. Mis hijos hicieron una campaña mediática épica por mí, pero no fue esa campaña la que te sacó, me decían ellos. Y yo decía, es verdad, por más que ellos se esforzaron, no fue eso lo que me sacó. Entonces hay que buscar la forma de incidir pronto en la transformación también del sistema penitenciario y el respeto a la dignidad humana. La otra lección es que la familia, después que salimos, hay que quererla mucho y hay que soportarla y hay que tolerarla de cualquier manera y hay que compartir con ellos todo lo que se pueda y es lo que yo trato de hacer, lo cual ellos me reclaman porque no lo puedo hacer tanto como quisiera porque estoy entregada también a mi lucha política y a mi trabajo en la iglesia que no la abandono. Rapidito cuento que yo logré construir una comunidad eclesial de base allá en el INOF. Todos los días hacíamos el rosario, todos los días. Hubo una evangélica que miraba de lejos y cuando me veía llegar decía, ya viene la cuenta Pepa. Y bueno, pero esa evangélica un día se incorporó al rosario. O sea, un día yo estaba haciendo el rosario y ella se incorporó. Y eso importantísimo. Y lo otro es que hubo una señora acusada de un crimen muy horrible. Ella allá me convenció de que era inocente, fue muy mediático y lo hizo este señor, el ex defensor Tarek. Bueno, y ella, yo un día le dije, mire, se habrá dado cuenta que hacemos el rosario todos los días, cuando quiera nos acompaña, inmediatamente salió. Desde ese día no nos abandonó, pero lo que yo digo que fue una señal de que yo iba a salir es que un día ella empezó a dirigir el rosario
no me respetó la jerarquía. Y un día ella empieza a dirigir el rosario y yo me pregunté, papá Dios, esta es una señal, me estás mandando el relevo, me estás mandando el relevo. Y 2 días antes acordamos ella y yo que íbamos a bautizar nuestra comunidad eclesial de base. Yo propuse San Miguel Arcángel, todo el mundo fue feliz con el nombre. Y ella dijo, y vamos a compartir con lo que tenemos. Hicimos un compartir. Yo le dije a ella, si tú te vas primero, yo me comprometo a que esto no va a morir. Y si yo me voy primero, tú te comprometes a seguir. Ella me dijo, tú sabes que mi caso es muy difícil. Tú te vas primero. Bueno, esa noche bautizamos la comunidad eclesial, compartimos, rezamos y al otro día me liberaron. Entonces Qué Dios bien. existe, nos manda señales. Dios existe y no nos abandona jamás, jamás. Gracias, Isaira. Rita, cuéntanos tus principales lecciones de este episodio difícil. Bueno, aprendí a ver a mi alrededor porque no sabía cuántas personas buenas habían en el estado de Aragua que me valoraban. Incluso muchos no me conocían. Cuando, como les comenté antes, me llevaban todos los días al Palacio de Justicia y me devolvían, o sea, me tenían en ese psicoterror. Cada vez que regresaba, los funcionarios, digamos, los custodios, me decían, ve lo que está arriba de ese escritorio. Eso es todo suyo, se lo trajeron para acá, mientras usted no estaba. Y yo, por supuesto, la primera semana no comía y le decían, dame las cartas si las puedo tener y leerlas. Al principio no me permitían las cartas, pero lo que son las chucherías y las comidas se las pueden quedar ustedes. Sí, los chocolates también. Yo todos se pueden quedar con todo, pero compártanlo. No es nada más para ti porque ellos eran 3 custodios por turno, cada 24 horas, digamos así. Y entonces fue tanto así que después ellos, bueno, siéntese un ratico ahí y lea las cartas. Y después hasta me las dejaban pasar, las cartas que me dejaban muchas personas, entre las que me conocían y muchas que yo tampoco conocía, que se daban la tarea después que supieron dónde yo estaba, de ir hasta allá y aunque no me dejaban o no me permitían las visitas, permitían que agarraran las cosas que ellos me llevaban. Entonces, es como, digamos, un agradecimiento total, no solamente a Dios antes que nada, a la Virgencita, que en cada madrugada, yo soy de las que cuando tengo emociones fuertes me da fiebre, siempre desde pequeña, estando en la universidad, cada vez que tenía un examen fuerte, me da fiebre, mi mamá me tenía que dar tecito, porque la parte emocional me da quebranto. Y por supuesto, estando en esa situación me daba mucha fiebre, me daba mucho quebranto y me daba mucho escalofrío por la fiebre y yo le pedía, madre, cúbreme con tu manto, acércate a mí y enseguida que yo le invocaba a la Virgencita que me cubriera con su manto, se me aligeraba la fiebre, se me aligeraba el escalofrío, era la fe, era de tener el rosario en las manos. Cada vez que pedían mi traslado, porque mi traslado era para Tocorón, ya desde un principio el traslado de mi caso era para Tocorón y cada vez que pedían los datos para trasladar sucedía algo y no me trasladaban. Y yo duré los 5 meses allí, aunque ninguna penitenciaría, ni siquiera donde yo estaba, es bien, pero sentía mucho miedo que me trasladaran por mi hijo. Tocorón se le hacía más difícil y Tocorón no me iba a poder ver todos los sábados, no me iba a poder ver sino una vez al mes, estaban pidiendo las visitas. Y entonces yo le decía, papá Dios, si a mí me tienen que trasladar o yo no tengo que salir porque hay mucha maldad en mi caso, llévame contigo. Yo pasé mis 50 años, cumplí años, mis 50 que lo había planificado, mis 50 años de hacer una reunión bien merecida, pues como todo ser humano que quiera celebrar su cumpleaños, y los tuve que pasar presa. Tuve que pasar una Navidad presa y mis hijos no tuvieron Navidad porque tenían a su mamá presa. Todas estas cosas ya veía a mi hijo cuando me visitaba muy cansado y yo le decía, estás cansado, ¿verdad? Me dice, ya no aguanto más verte aquí, mamá. Me decía, entonces después del 25 de diciembre, me dio una gripe muy fuerte. Justamente el día de Navidad, el 25, me dio una gripe muy fuerte. Y le dije, papito Dios, llévame contigo.
no me voy a tomar más los medicamentos, pero yo no quería que el 10 de enero se diera estando yo presa porque tenía más miedo del que tuve cuando a mí me buscaron, por todas las cosas que se decían. Yo sé que me van a trasladar, mi hijo no se merece eso. Y ese 25 de diciembre me sentía mal por la gripe con la que amanecí, tenía fiebre, dolor de garganta. Igualito me arrodillé y le pedí a papá Dios que llévame antes que venga, antes de que llegue el 31 de diciembre y tenga que soportar el miedo del 1 de enero a lo que va a ser lo que viene después, llévame contigo. Y el día 28 llegó mi excarcelación. Papá Dios me quiso libre, no me quiso con él. Yo creo que todas las lecciones que aprendí fueron de fe, de verdad que de fe, de agradecimiento con tantas personas, al igual que Dios, todas esas personas maravillosas que de alguna manera siempre estuvieron conmigo y de que la familia, pilar fundamental como siempre, a pesar de que tenía toda mi familia lejos, de alguna manera estaban conmigo. Gracias, Rita. De Gracias, nada. Isaira, por compartir esto. Antes de terminar, voy a leer brevemente comentarios que tenemos en el chat que son Ok. bonitos y hablan de su familia justiciera. Ay, sí. Y creo que es muy oportuno mencionar la labor de Yajaira Forero, de María Beatriz Martínez, de Milagros, bueno, de Liz Carolina, que creo que está conectada, que fueron personas que se abocaron con, bueno, con todo el amor de familia a, bueno, a estar pendiente de ustedes, a acompañar a sus familias y a crear conciencia sobre esta realidad. Entonces tenemos mensajes de Eduard Ocariz, que también estuvo preso y les manda un beso, un saludo a las tres. Nuestra querida Jaycee Blanco de Caracas dice Dios las cuide, valientes. Beatriz Pérez Blanco del estado Anzoátegui, nuestra querida Beatriz, la saluda a las dos y hace mención especial a Rita, quien conoce desde hace mucho tiempo. Dice, no les puedo decir perdonen, pero sí les pido que no se llenen de odio, porque ese sentimiento degenera el cuerpo y afecta muchísimo. Estoy segura que Dios tiene cosas muy bonitas y grandes para todos. Las quiero mucho. Karina Jaimes también manda un mensaje, dice, Dios no concede distancias y ese desierto es temporal. Fuerza y grandes abrazos. Luego, Jaycee otra vez saluda a la señora Isaira y hace referencia sobre la calidad humana de su hijo, que tiene gran solidaridad y ya sabemos en dónde lo aprendió, porque conocemos a su mamá. Y bueno, no conocemos a su papá, pero su papá me imagino que es bastante así. Luego tenemos de Nueva Esparta el señor Joel González que les manda un abrazo fraterno a las dos. Miren, yo toca terminar y yo lo primero que quiero decirles es muchísimas gracias por todo lo que han hecho por Venezuela y por el país y por Primero Justicia. Creo que en ustedes se encarna la lección que Juan Pablo II nos dio sobre el mal, donde decía que el mal es un misterio, porque Papá Dios a través de él obra y saca bienes grandiosos e innumerables. Y ustedes dos son eso para Primero Justicia y para el país. Son testimonios grandiosos que nos llenan de esperanza y que nos obligan y nos confirman a que tenemos que ser cada vez mejores. Para mí siempre es una preocupación que esto pase y que no lo grabemos de buena manera en nuestro corazón. Y este es un primer paso para eso, para ir escribiendo nuestra historia, que quede registro y que ningún venezolano en el futuro pueda decir que no sabía lo que estaba pasando. Me llevo de ustedes tres ideas fundamentales. Lo primero es que estoy segura que Papá Dios y Nuestra Señora cuando las veía sonreían, porque cada cosa que hacían alegraba el corazón. Lo segundo es que el servicio sana. Esto, Rita, tú arreglando los gabinetes del lugar en donde estabas y Zaira dando tus cursos, fue el inicio del proceso de sanación, servir sana. Lo segundo es que tenemos el desafío del perdón, que el perdón no se decreta, no es automático y es una decisión personalísima frente a las realidades que nos han tocado vivir. Y lo tercero, que creo que en eso nos tenemos que comprometer todos los justicieros, es que Primero Justicia debe ser el partido de la verdadera reconciliación. Una reconciliación que parta de la verdad, de la memoria,
de la justicia y del bien. Entonces, les quiero agradecer mucho que hayan compartido con nosotros. Me voy profundamente conmovida y orgullosa de lo que somos y de lo que vamos a hacer. Las quiero mucho. Muchas gracias. Gracias a Gracias ti, a Paola. Un beso Y a grande Primero y Justicia siempre. gracias a todos los que nos todos. acompañaron. Un beso. Hasta luego.